Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días. Aquí un detalle técnico con el micrófono, pero bueno, ya estamos nuevamente aquí transmitiendo desde Radio Seguridad, cuidando lo que amas y TV Seguridad. Te queremos ver seguro. Y tal vez no tengamos una programación estrictamente al 100% de seguridad, pero todos los temas que aquí manejamos, créeme que van encaminados a que tengamos una vida más segura, es decir, manejando un riesgo al mínimo lo más que se pueda. Inclusive el día de hoy que hablamos de política, los lunes hablamos de política siempre, esto va encaminado igualmente a tener a gestionar nuestro riesgo a lo mínimo, a lo más bajo que se pueda, y que esto permita desarrollar todo nuestro, pues, ¿qué podemos llamarle? Potencial, creatividad, eh, pues, todo nuestro ser. Porque una cosa, o sea, todos tenemos lo que podríamos llamarle también sueños. Todos tenemos ganas de hacer siempre algunas cosas, pues, grandiosas, grandes, interesantes, atrevidas, pero no siempre las logramos, ni siquiera las empezamos, porque no hay las condiciones para que podamos nosotros desarrollar esas ideas o ese potencial. A lo mejor alguno de ustedes ha querido ser, no vamos a hablar solo de empresarios, no, a lo mejor han querido tener un proyecto de, pues, no sé, aquí Fede, un proyecto musical, Samuel, un proyecto de ingeniería, de crear alguna especie de máquina que nos ayudara a todos a vivir mejor, eh, y nosotros también otro tipo de proyectos, pero luego las condiciones no se dan porque la política afecta a todo el entorno, a toda la economía, a todo el gobierno, a toda la sociedad, y no nos atrevemos a hablar de política. De hecho, por ahí hay hasta, pues, como dichos donde cuando platican los amigos, pues deciden, muy extrañamente, pero deciden no hablar de religión ni de política. ¿Por qué? Porque dicen que nunca se llega a nada y porque solamente empiezo no a discutir. Pero hoy titulamos nuestro programa La historia y la política. ¿Y a qué vamos con con esta línea del día de hoy? A que este tipo de prejuicios de no hablar de política ya de antemano ponemos como el tema sobre la mesa de que no se va a hablar de política porque, eh, porque nunca se llega a nada, porque siempre es un problema, ¿no? Pero ¿no creen que en realidad este es el problema de la política? Que nadie nos atrevemos a hablar de política, y los que se atreven, ¿saben qué pasa? Los que se atreven, muchos de los que se atreven hablan de su opinión. O sea, no hablan del conocimiento de la política, sino de lo que yo creo o lo que yo pienso. Y es ahí donde se rompe la comunicación. Eso ya no es hablar de política, eso es hablar de mí, de mis ideas, de mi posición, de mi punto de vista. Pero tampoco sería gran problema hablar de mi punto de vista, siempre y cuando mi visión fuera amplia, fuera
grande, profunda, con muchos conocimientos. Pero entonces, ¿qué sucede? Pues que no tenemos esos conocimientos y nos quedamos solamente en una visión súper corta de mi vivencia en el paso por esta vida. Es decir, tengo a lo mejor de experiencia 50 años, 40, 30, 20, y solamente opino de eso, de mis 20, 30, 40 o 50 años, o 90, a lo mejor si estamos con alguien de la tercera edad, ¿no? Pero, ¿cuánto puede acumular un ser humano en experiencia en 20, 30, 40 o 50 años? ¿Cuánto puede acumular? ¿Cuánto puedes aprender y saber de la historia de la sociedad, de la historia del mundo, en solo 50 años con puras experiencias? Pues está difícil, ¿no? O sea, no es muy eh, basta o vasto el conocimiento que tengamos en solo 50 años. Es muy poquito tiempo de vida como para aprenderte toda la historia del mundo, o toda la historia universal, o toda la historia del país, nada más con la pura historia del país. Entonces, fíjense a dónde vamos con el tema de hoy. Primero, nosotros muchas veces no podemos desarrollarnos al 100% todas nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros sueños. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones necesarias para poder realizarlos. Ahora, ¿por qué no están estas condiciones? Pues porque todo se maneja mediante la política, desde la economía, la salud, el deporte, todo. O sea, las inversiones en el país también se manejan con política. Y resulta que nosotros no nos atrevemos a hablar de política. ¿Por qué? Porque como nunca llegamos a un acuerdo, porque siempre es discutir, entonces mejor no lo hacemos. En lugar de superarnos cada vez más, no, mejor no lo hacemos para no meternos en problemas y seguir tranquilitos en nuestra zona de confort. Y así no nos metemos en problemas. Pero como no nos atrevemos a hablar de política, esa se la vamos dejando a otras personas que sí se atreven a hablar de política. Y bien, viene el mismo problema. ¿Cuántos saben de política? ¿Saben mucho o saben poquito? ¿Cuántos años tendrán? ¿Cuántos años tendrán ellos para pues que su vida sea garantía de que han tenido toda la experiencia del mundo? Es lo mismo. Si la gente, si las personas, si los políticos o los que estamos interesados en la política no estudiamos la historia, nuestros 50 años, 40 o 20 no nos sirven de mucho. O sea, necesitamos saber de historia. Primero, ¿para qué? Primero, para saber qué fue lo que sucedió y que no estemos hablando de opiniones solamente. Tendríamos que diferenciar bien lo que es una opinión y lo que es la historia. Pero bueno, teniendo ya la historia, sabiendo ya lo que sucedió en muchos momentos, a lo mejor no en todos, pero sí en muchos momentos de la historia de nuestro país, por ejemplo, pues ese conocimiento que tengamos, pues nos va a llenar de datos que cuando hablemos de política, pues ya no vamos a hablar solamente de mi punto de vista, sino vamos a hablar ahora con datos. Pero esto no es lo importante. Fíjense, al saber de historia en la política, se pueden prevenir muchos errores, muchos errores. Entonces,
¿Por qué? Porque vamos descubriendo cómo pues los que estuvieron en el pasado, pues a lo mejor muchos tuvieron aciertos, ¿no? Entonces eso se ensalza se reafirma y se confirma, pero también cuando se descubren estos errores del pasado, bueno, pues se evitan. Y si analizamos nuestra reciente historia de México, pues nos vamos a dar cuenta que se han venido cometiendo errores tras errores tras errores, cuando se ha visto en otros países lo que ha sucedido, o en nuestro mismo país, y no se ha querido componer. Pero esto es porque esas personas que han manejado la política, nosotros las hemos dejado, porque nosotros no nos atrevemos a meternos en ese campo o en ese tema que para muchos a lo mejor suena aburrido, para otros, como decíamos, pues es complicado porque siempre sale uno discutiendo, entre comillas, pero la verdad es que nosotros no sabemos de política, porque no sabemos historia, no sabemos la historia de nuestro país. Y por eso es que principalmente salimos discutiendo, porque terminamos hablando solamente de opiniones. No hablamos de datos, no hablamos de detalles históricos. Y esto se los digo porque pues nos hemos encontrado con las conferencias mañaneras del presidente y hemos visto cómo se hace un cambio radical en la presidencia cuando hoy el presidente en funciones, pues hasta parece historiador. O sea, se sabe la historia de México de una manera que creo que jamás un presidente la había presentado tal como lo está haciendo ahora el actual. Y esto pues por lo menos aquí a un servidor, por lo menos, pues nos hace levantarnos muchas preguntas internas, ¿no? O sea, ¿cómo es que pudimos estar tanto tiempo con presidentes o políticos que no sabían nada del país o de la historia de nuestro país? ¿Cómo es que alguien que sabe tanto de la historia de México no haya estado de presidente, sino hasta hoy? Pero bueno, o sea, las cosas se dan por lo que ustedes quieran, ¿no? A lo mejor por el azar, a lo mejor por el destino, a lo mejor por de chiripada, dicen por ahí. Pero el detalle es que ahorita ya está aquí este presidente que maneja la historia como si fuera la materia principal de la presidencia, la historia de nuestro país. Y pues el día de hoy esta sería la invitación a que todos nosotros pues nos pongamos a aprender un poquito más de la historia de nuestro país. O sea, saber quiénes eran los personajes que formaron este país. Les voy a decir otra cosa. O sea, nuestro país es un país joven. Yo me atrevería a decir que recién nacido, pero vamos a dejarlo en joven. Nuestro país tiene 200 años, 219 años, que es cuando, no, 209 años tiene nuestro país. En 1810 es cuando se inicia la guerra de independencia o la lucha por la independencia, y es cuando empezamos a formarnos como país, porque todo aquel pasado que traíamos desde México Tenochtitlan y todas las demás tribus o todos los demás pueblos quedó casi como borroneado, ¿no? Borroneado, así, mal borrado, ¿no? Porque no lo alcanzaron a borrar,
pero tampoco nos quedamos como esos pueblos. O sea, nos quedamos entre borrosos y con una nueva imagen, que es lo que ahora da este México moderno. A partir de 1810 inicia el nuevo México que somos actualmente los que estamos ahorita. Entonces tenemos 209 años, fíjense. 2019, pues tenemos 209 años. Pero, ahí les va la pregunta del millón. ¿Saben cuántos años duró el Imperio Romano? Por ahí de 3000 años. ¿Saben cuántos años tiene el imperio o la cultura china? Poquito más de 5000 años. ¿Saben cuántos años tiene la cultura hindú? Por ahí de otros 3000 años. ¿Saben cuántos años tiene el último imperio ruso? El del zar Nicolás, que fue el último que fue derrocado. 300 años tenía nada más esa familia del último zar ruso. 300 años una familia, fíjense. Para nosotros tenemos 200 años de todo el país formado y recién construido. Pues somos un país bebé, ¿no? Ahora nosotros los mexicanos que estamos ahorita aquí platicando, ustedes oyendo, escribiendo, trabajando, pues tenemos la oportunidad de ser pues la base de este país. O sea, todavía México no se termina de conformar, fíjense, llevamos un atraso espantoso, eso sí, Pues en estos 200 años, Estados Unidos ha hecho, no sé, ha roto el récord, ¿no? Pero por ahí ya se lo lleva a Corea del Sur también. Corea del Sur en 70 años ha construido, pues ahora sí que otro imperio, en 70 años. O sea, tienen un nivel de vida de primer mundo. Nosotros llevamos 200 y vivimos, yo creo que igual después de la independencia. O sea, nosotros en realidad no hemos avanzado, pero tenemos chance nosotros los que estamos aquí ahorita de ser protagonistas de esta historia, siempre y cuando le entremos a la política, nos interese cómo se maneja el país. Y no quiero decir que ustedes se vuelvan diputados, senadores, no, simplemente con que opinemos y podamos tener un criterio real de las cosas que están sucediendo. O sea, si un gobernante, si un diputado, si un senador opina tal cosa, nosotros saber qué está opinando y no quedarnos como que, pues, ¿qué habrá querido decir, no? Bueno, de ese tema yo no sé nada, entonces mejor no opino. Otra vez, lo mismo. Entonces, si nosotros tantito a la historia de nuestro país, hagan de cuenta que si hiciéramos como un reto, el que nos aprendiéramos un evento histórico cada 2 meses. Sí, o sea, 6 nada más al año. 6 eventos históricos nuevos al año. Con eso seríamos unos superhistoriadores, se los juro. Porque eso nos traería detalles de muchas más cosas. Pero bueno, ahorita vamos al corte, que ya nos llegó aquí el momento de este espacio. Regreso en un minuto, no se vayan. Esto es ¿Qué pasará mañana? Hoy, lunes de política, hablando de la historia y la política. Regresamos.
Bueno, pues continuamos aquí charlando un poco más de política y de historia. Tal vez no, bueno, la idea central no es que nos volvamos historiadores tampoco, porque bueno, para eso se requiere no solo de ganas, sino de tiempo, hasta de dinero, fíjense, para ir comprando tanto libro que es luego necesario para un historiador, que pues es una tarea especializada de alguien que va a estar dedicado a eso. O sea, no se trata de querer que todos seamos historiadores, tampoco es eso, pero sí tener, como siempre lo hemos dicho en estos programas, o sea, tener lo básico de todas las áreas, porque algo debemos de saber de todas las áreas que nos incumben en esta vida. O sea, tenemos que saber algo de leyes, tenemos que saber algo de salud, tenemos que saber algo de, pues hasta de albañilería, tenemos que saber algo hasta de plomero. Entonces, si se descompone una llave en tu casa, pues por lo menos sabes qué cosa le falló, aunque no lo vayas a arreglar tú. Tienes que saber qué le falló a cosas simples. A lo mejor no vas a poner toda la tubería y armar todo el drenaje, todo. No, pero tienes que saber las cosas elementales de toda tu vida. Yo sé que parece así como muy complicado, pero, pero como no, o sea, no lo hacemos porque nuestra atención está distraída en muchas cosas. Y de hecho, pudiera decirse que es hasta un plan el que tú no, el que tú no crezcas, el que tú estés embobado en las novelas, en el fútbol, ahora en el celular, en tantas cosas. ¿Para qué? Pues para que te puedan manipular más fácilmente, ¿no? O sea, en un tiempo fue la televisión pues la que a todos nos tenía embobados. Y dejen de embobados, o sea, nos cambiaba los criterios de pensamiento. O sea, con los noticieros que había, lo que tú ahora ya pensabas y decías era lo que pasaba en la televisión. No teníamos un criterio personal, porque además era complicado estudiar. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar pues la educación media, pues no había internet. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues ir a la biblioteca. Yo recuerdo que tuve que ir aquí a la Biblioteca México, que está a unos pasos de aquí, en el Metro Valderas, en la Ciudadela. Pues yo tuve que ir y primero identificar el libro, o sea, de pues, una tira de fichas bibliográficas increíble, porque todo en orden alfabético, ir buscando para ver si estaba el libro que te servía. Y si estaba, bueno, pues órale a leer y a copiar, porque no siempre podías sacar los libros y llevártelos, o no a cualquiera se los dejaban hacer eso. Entonces tenías que copiar a mano, o sea, ni siquiera con tu cámara de teléfono, porque no había teléfonos celulares de los que hay ahora. Entonces era muy complicado estudiar. Entonces era mucho más fácil para todos, pues, absorber todo lo que la televisión nos enviaba y no tener pues nada con qué compararlo ni con qué desmentirlo o con qué afirmarlo, ¿no? En dado caso que dijeran algo bueno, ¿no? Entonces era complicado. Ahora ya no es la televisión tanto como antes. Ahora son otro tipo de distractores, ¿no? A lo mejor hasta los deportes, ¿no? O sea, con este tipo de mercadotecnia que hay moderna, donde te presentan las cosas de una manera tan espectacular,
que uno, pues no, aunque uno no quiera, ¿no? Te emocionas. Por ejemplo, en fútbol, ayer ganó México. Pues sí, pues ganó un torneo que pues no tenía por qué perderlo. O sea, el problema no es que lo ganara, el problema es si lo perdía. Bueno, como lo ganó, se hace todo un festejo como si hubiera sido una gran hazaña, ¿no? Pero si analizan el nivel que deberíamos de tener, pues ese no es el nivel que deberíamos de tener, dado la inversión que se hace aquí en México de fútbol, y volvemos otra vez al tema de la política, ¿no? ¿Por qué se invierte tanto en ciertos deportes que no dan frutos, que no dan resultado? Pues porque la idea no es los resultados. La idea principal de eso es el mediatismo, o sea, estar entretenidos con un espectáculo, con muchas luces y muy bien arreglado, pero no es la eficiencia deportiva, porque cuando los deportistas que de veras van a competir a las Olimpiadas o a los mundiales, pues muchas veces tienen que pedir en la calle dinero para que puedan costearse sus gastos. Otra vez, ¿por qué? Porque la política en deportes maneja las cosas de otra manera. Pero esto es historia, a final de cuentas. Si no sabemos historia, o sea, nunca vamos a entrar a la política, y la política siempre va a seguir siendo la que organice, la que acomode o desacomode nuestra vida completamente, en cualquier área en la que quieran, como les decía, en la salud, en la educación, en el deporte, en lo laboral, en la en el trabajo, bueno, lo laboral es el trabajo, este, en la diversión, en el turismo, porque ahora que las playas del Caribe mexicano están siendo, pues, ¿cómo llamar? Contaminadas con el sargazo, sí es un problema de tamaño descomunal, pero este es el resultado de cuestiones de abuso de químicos que han hecho que esos químicos, cuando terminan siempre en el mar, pues ahora hacen que este sargazo se reproduzca de una manera casi, este, primero de una manera veloz y luego de una manera muy rápida, este, y cuando empiezan a avanzar por medio de las olas, las corrientes marinas, pues terminan en las playas, así como la botellita esa del mensaje, ¿no? Que lo avienta alguien que está en una isla ahí abandonada, ¿no? Pues sí, terminan en las playas. Pero aquí el problema es, ahora, ¿qué se hace con ese sargazo, no? Pues sí, ya llegaron los que salvan al mundo, ¿no? Teniendo un plan de rescate para limpiar las playas de sargazo. Sí, pero con un contrato primero que nada. Y como decía el presidente, dice, si está el ejército y la marina que tiene aviones, tienen tecnología, pues ¿por qué no hacerlo el ejército mejor? ¿Por qué tiene que ser una empresa privada si tenemos todo en el Estado, o sea, en el gobierno? Se tiene todo. Pero cuando uno no sabe esos detalles, pues lo primero que uno empieza a opinar es que, pues es que no quiere hacer las cosas, que no sabe hacer las cosas, que, las quiere hacer a su manera, que militarizar el país. Entonces, pero es porque nosotros no sabemos en realidad los datos que se necesitan en cada caso. Y eso es, a final de cuentas, pues ahora sí que la misma canción, ¿no? O sea,
si no conocemos la historia, o sea, no podemos opinar constructivamente en política, porque solamente vamos a decir nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, pero obvio que nuestras opiniones y puntos de vista pues van a ser cortitos, porque no vamos a tener referencias, ¿cómo los puedo llamar? Fuertes, referencias, concretas con las que opinaron. ¿Sí me entienden? Entonces, tenemos que, pues, ponernos a platicar, hablar de política, pero tenemos también que aprender, tenemos que saber, tenemos que investigar y dejar de ser el mexicano tradicional, ¿no? Que solamente discutimos. Y el ejemplo ya lo está poniendo nuestro presidente al enseñarnos el nivel de cultura que tiene actualmente. Nosotros, o ustedes, a ver, la pregunta del millón sería, ¿ustedes se creen o se califican como personas cultas? Bueno, aquí ya contestó alguien. Pero yo creo que todos estamos por lo consiguiente, ¿eh? O sea, ¿nos consideramos cultos o incultos? Entonces, esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos. Y a partir de ahí, pues, ponernos como reto el participar cada vez más en política. Y como les decía, no se trata de convertirnos en senadores, diputados o delegados, ¿no? Para eso yo creo que también se requiere pues una vocación, porque ese es el otro punto, ¿no? Ya los que ya están en la política, pues muchos han de pensar que es como sacarse la lotería, ¿no? Y decir, bueno, pues ya la hice, ahora sí vamos a cobrar y cobrar y cobrar, ¿no? Este es el otro lado de la moneda. El servicio público no es para hacerse rico, millonario. ¿Quieres tener dinero? Bueno, pues vete a la iniciativa privada. Ahí eres libre de hacer todo el dinero que quieras y que puedas con los instrumentos legales que están para eso. Y sí se puede, ¿eh? O sea, créanme de que se puede. O sea, no son los primeros ni los últimos millonarios que van a estar en este mundo como Jeff Bezos de Amazon o el dueño de Alibaba o los dueños de Google, o sea, o el de Facebook, ¿no? Ellos no van a ser los últimos, van a seguir saliendo, y créeme que el dinero se mueve de una manera increíble, nunca está estático, siempre se está moviendo. Los que nos quedamos quietos somos nosotros, porque estamos como, pues, como les decía, ¿no? Bien manipulados. Entonces, estamos sentados esperando que nos caiga el dinero. Pero el dinero no cae así. Así te caen las obras, diría por ahí otro amigo que tenía, ¿no? ¿Ustedes saben qué cosas son las rémoras? Son unos pececillos que andan pegados a los tiburones. Porque cada dentellada que da el tiburón, cuando agarra o atrapa una presa, pues suelta pedacitos pues voy a decir, de carne, ¿no? Entonces las rémoras de eso viven nada más, de las puras sobritas que están cayendo. Digo, son pececitos chiquitos comparados con el tiburón, pero de eso viven las rémoras. Y muchos de nosotros vivimos como rémoras.
nada más de lo que les salpica a los de arriba y nos caen esas sobritas, así, con eso estamos en paz, a gusto. Y digo, estamos chiquitos comparados con ellos, ¿no? También, porque pues con poquita proteína pues no te da para crecer. Pero así es como vivimos muchos, ¿no? Y eso es por tener otra mala imagen de la política, que solo el político es el que se hace rico. Y esto es una vil mentira. O sea, el político delincuente sí se hace rico, pero el político de vocación, ese vive para servir, y eso se los digo con conocimiento de causa. Yo di clases 13 años en el magisterio en la educación pública. 13 años. Y en 13 años nunca intenté o nunca pensé que me iba a ser millonario ahí. Obvio, dando clases en un grupo, pues menos, ¿no? Pero tampoco aspiré a un cargo público dentro de la educación. Ni por aquí se me ocurrió, ¿eh? Lo que más bien hice, bueno, cuando en un momento decidí que, pues a lo mejor yo también quería tener algo más, hablando económicamente, pues decidí migrar a la iniciativa privada, que es donde uno sí puede aspirar a esos niveles o a esos objetivos. Y casualmente es cuando ahora yo me estoy metiendo más a la política también, fíjense, lo chistoso del asunto. O sea, cuando estaba en el servicio público, pues debía estar más metido en la política y no lo hice. Y ahora que estoy en la iniciativa privada, ahora sí me está interesando más la política. Y no porque quiera yo ser candidato a nada, ¿eh? O sea, esta es otra situación. Hasta el momento hoy, nunca he pensado en ser candidato a nada. Pero me interesa saber cómo se maneja mi país. Me interesa saber cómo se ha manejado en el pasado mi país. Y coadyuvar como empresario tal vez, o como iniciativa privada, a que este México pues sea mejor cada vez. Y pues tengo que involucrarme, tengo que opinar, y tengo que opinar con bases, con datos, no simple y sencillamente con mi yo siento o yo creo, porque ahí es donde se rompe la comunicación en política, cuando utilizamos el yo siento o yo creo. Pero bueno, vámonos al último corte, regreso en un minuto, no se vayan. Esto es ¿Qué pasará mañana? Hoy lunes de política, hablando de la historia y la política. Regresamos.
Bueno, pues llegamos aquí a la parte del cierre de este programa del día de hoy y pues el objetivo de esta charla de hoy lunes pues fue que consideremos un poquito más eh, ser más, ¿cómo les puedo decir? Tener más datos, ese es el concepto. Cuando discutamos, cuando platiquemos, y digo discutir, no de pelear, ¿eh? O sea, eso ya es una agresión, no. Discutir es de dos personas. Una discusión, el prefijo di es de dos. Entonces, cuando estén en una plática, en una discusión, o sea, discutir siempre con datos. O sea, no con yo pienso o yo creo o yo siento. Eso del yo siento, yo creo, sirve nada más para romper la plática, para romper la discusión. Ahora, puede ser que una se acepte, ¿no? Un yo siento, yo creo, pero con ese, pues con ese enmarcado, o sea, diferenciado, ¿no? O sea, es muy diferente el yo siento al yo sé, yo tengo el dato de esto que sucedió o de esto que es así, al yo siento. Y evitando este tipo de expresiones o de posicionamientos, yo creo que podemos empezar a platicar de política, o sea, porque aquí viene el detalle de que como no platicamos de política, sino solamente opinamos, entonces se vuelven las pláticas muy pesadas, no hay conclusiones, obvio, porque cada quien se queda encerrado en su punto de vista, no hay conclusiones, pero tampoco hay un intercambio de ideas. O sea, como yo me encierro y el otro se encierra, o sea, de lo bueno que pueda tener mi idea, o hasta mi yo creo, o mi yo siento, de lo, porque es muy difícil que alguien opine algo totalmente malo, ¿no? O sea, que yo sienta todo así malo, ¿no? Es muy difícil. Siempre tratamos de pensar en lo bueno, pero no siempre es la mejor manera. Entonces, de mi opinión, de mi yo siento, pues va a tener cosas buenas y también la otra persona va a tener cosas buenas en su opinión. Pero eso bueno que tengan las opiniones, como yo voy a estar encerrado, esto no va a pasar para acá ni siquiera tantito y esto tampoco va a pasar para acá ni tantito. Entonces nos vamos a quedar aislados nuevamente y lo peor de todo es que a lo mejor nos quedamos ya marcados para en contra de los conceptos que ya oímos. Y la siguiente vez que lo escuchemos con alguien diferente, pues lo vamos a rechazar inmediatamente. Ese es el problema de discutir con el yo creo, yo siento. Porque como no son datos reales o históricos o fuertes, datos fuertes que sostengan la idea, pues se rompe la discusión, no hay nada positivo después. Y nos ponemos ya predispuestos a que cuando lo volvamos a escuchar, pues a negarlo o a cerrarnos otra vez y quedarnos otra vez aislados y sin avanzarle al tema. Entonces necesitamos mucha, pues yo diría que inteligencia, ¿eh? O sea, no solamente mucha paciencia, sino mucha inteligencia para discutir estos temas de política. Pero que es urgente, urgente que nosotros hablemos de política todos los días. Pero también es urgente que lo hagamos bien, que aprendamos a discutir de política para que sea productivo, que sirva de algo. Porque de nada sirve
como les decía, ir y discutir y discutir y discutir. Con algunos de mis amigos yo, obvio, he terminado discutiendo porque cada uno se encierra en una posición y no avanzamos. Con que uno se encierre en su posición, el otro de nada le sirve lo que diga ya, porque está aislado ya también. Entonces, eh, de nada sirve que uno sí se abra y el otro no. Entonces necesitamos hacer algo ya pues digo, es la tolerancia, ¿no? La paciencia, la tolerancia. Pero también yo creo que es algo hasta de inteligencia, ¿no? De, de encontrar la manera de, pues no solo de respetar al que está el interlocutor que está con nosotros, sino de encontrar y aceptarle el lado bueno de lo que tenga él de idea o de propuesta, aunque sea el yo siento, que no es lo ideal. Lo ideal es el dato es así, así, así. Y hagan la prueba, platiquen con alguien, pero de un dato que ustedes tengan histórico, así, un dato real. Y van a ver cómo automáticamente el yo creo o el yo opino ni aparece. Es muy diferente platicar o discutir con datos reales. Y eso es una fuerza para poder platicar o discutir con alguien. Yo, obvio, pues lo planteo ahorita en el tema de la política, pero esto aplica para cualquier tema, hasta para discutir de deportes, fíjense. No es lo mismo que yo diga, no, pues yo creo que este jugador es bueno, ¿no? A que alguien diga, no, bueno, un jugador bueno es este porque anotó tantos goles, hizo tanto, hizo esto, hizo lo otro. Y entonces así mi opinión se queda sin fuerza, ¿no? Sin sustento. Y la de la otra persona que está opinando con datos, pues hasta todo el mundo va a voltear a verlo como, pues con admiración, ¿no? Pero yo lo propongo hoy aplicado a la política, a que todos nos involucremos más, pero, pero bien llenos de datos, con soporte real a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, ¿no? Porque cuando uno discute también, a veces uno no tiene toda la posibilidad de sacar todo lo que piensas. Te quedas con mucho en la mente, pero de todos modos, aunque no lo saques, de todos modos tienes que tener, o tenemos que tener ese sustento histórico, o sea, la historia. Y en la medida en que todos, pues, como siempre se los hemos dicho aquí los lunes digo, en la medida en que todos nos involucremos más en la política, pues, obvio, nuestra sociedad va a ir cambiando y cada vez irá siendo mejor. A lo mejor muy lento, a lo mejor muy rápido, todo depende de cada uno de nosotros, de cuánto pongas tú, de tu granito de arena, tu palabrita, tu voto, fíjense. O sea, es ilógico que un país como el nuestro tenga tasas tan altas de abstención en las elecciones. Pero esperemos que la siguiente elección vuelva a ser así igual, copiosa, ¿no? Que todos vayamos a votar y que pues se pueda, que se vea, ¿no? La marca de la gente, de la sociedad en, pues en los resultados electorales. Pero más que los resultados electorales, que son importantes, obvio, o sea, es ya en la actuación de todos los días. Porque nada sirve ponerlos ahí en la silla y después pues olvidarnos de que los pusimos en la silla, ¿no? O sea, vamos a ponerlos en la silla, pero vamos a cuidar qué es lo que hacen. Cómo opinando en política. Y es que me gustaría que no se les olvidara que
la política maneja toda nuestra vida, toda. El dinero, la salud, la educación, el trabajo, la diversión, todo. La política maneja toda nuestra vida. Y pues de nosotros depende cómo querramos vivir. Si queremos vivir bien o no nos interesa cómo querramos vivir. Si ustedes quieren, si ustedes son de los que opinan que quieren vivir bien, bueno, pues entonces tenemos que cuidar a nuestros políticos, que no se nos descarrilen por ahí y que pues que hagan las cosas como dijeron que las iban a hacer, no que se queden que solo las dijeron, ¿no? Pero tenemos que saber nosotros, eso es, y no solo en política, en cualquier cosa, pero ahorita lo mencionamos por el tema de hoy, ¿no? Tenemos que saber el pasado de las cosas, la historia de las cosas, para poder entender cómo se mueven esas decisiones políticas o esos resultados en política. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Yo les doy las gracias de que nos hayan acompañado el día de hoy a este programa. Gracias a Fede, a Luis, a Samuel, que sin su apoyo pues no es posible este programa, ni todos los demás, pero ahorita en especial este programa del día de hoy. Y pues yo los espero el día de mañana, para nuestro programa de ciberseguridad o seguridad informática también. Mañana a las 11 nos vemos aquí para este programa. No tenemos confirmado, ¿verdad? Con el de las 10 todavía. Pero bueno, de todos modos, a las 10 de la mañana entra nuestra compañera Maggie Piña con Infórmate y Atrévete a Volar, un programa de mujeres para mujeres, con mujeres y sobre mujeres, pero que a los hombres nos debe de interesar. Bueno, y el miércoles, hoy en la seguridad, recuerden que es programa de seguridad electrónica que ha estado moviendo muchas cosas ahí dentro de las redes sociales y del internet, pero ya les platicaremos más de lo que viene. Y bueno, pues recuerden, amigos, ¿qué pasará mañana? Pues lo que ustedes decidan el día de hoy, eso va a pasar mañana. Hasta luego, muchas gracias. Playing the best in house music.